Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, en Guanajuato, México. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del mensaje de amor para salvación, bienvenidos a esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación, particularmente a este su programa en su nuevo horario, y conoceréis la verdad los días martes de 3 a 4 de la tarde, hora centro de México. Entonces, en el nombre de Jesús, bienvenidos todos. Dios los bendiga grandemente. Gracias a todos y cada uno de ustedes los que nos sintonizan a lo largo del día en los diferentes programas, desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos constantemente. Gracias por sus peticiones de oración. Y gracias por estar siempre compartiendo los diferentes programas que transmitimos a través de Mensaje de Amor para Salvación, tanto los que son en vivo como los que ya están grabados a través de las diferentes redes sociales, incluyendo YouTube. Vamos, hermanos, a cantar para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, un par de cantos. Luego tendremos una oración y después de la oración pasaremos a la lección. La Arania, José Luis. Nada me faltará, pues suyo soy, mío es Él. ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear? Me lleva a un lugar de pasto celestial, el agua viva abundará y salvación me da, y salvación me da. Si me llego a apartar, me vuelve a restaurar, me enseña cómo debo andar por su gran santidad, por su gran santidad. Rafael, Rafita Sauceda, Dios le bendiga, mi hermano, bienvenido. Canto número 232, para honra y gloria a nuestro Dios, sublime gracia.
232 en los himnarios negros, hermano Federico. 232 en los himnarios negros de cantos espirituales. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Entonces Mario Hernández dice: pido que oren mucho por mi salud, pues tengo dolor abdominal. Antonio Sauceda, bienvenido. Federico Martínez, bienvenido. Jesús Olivo, Mabel Alvarado, bienvenidos, y todos los que suben posteriormente. Vamos pues a ir a Dios en palabras de oración. Al único y sabio Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que es inmortal y también invisible, al que es eterno y que ninguno de los hombres hemos visto ni podemos verle. A ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos gracias, porque tú nos provees todo lo que necesitamos para subsistir en esta vida. Tú nos das alimento, vestido, calzado, un techo, un hogar, un abrigo, una familia, un empleo. Y asimismo, Padre, tú eres quien sana todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Hablando de enfermedades, Padre, nuestro hermano Mariano Hernández hace petición de oración, Padre, y queremos en esta tarde, Padre, ponerlo en tus manos. Tú sabes que le aqueja un dolor abdominal y queremos suplicarte, Señor, que tú, que todo lo puedes, por favor, le des sanidad. No solamente a él, Padre, hay muchos hermanos nuestros y aún personas quienes de corazón te buscan, y aún otros también que te ignoran, que necesitan tu gracia y tu favor no merecido, Padre, en sus cuerpos, pues están enfermos. Padre, pedimos por aquellos quienes han perdido seres queridos, como la señora Josefina aquí en Dolores, que tu, Padre, toque su vida, su corazón. Que seas, Padre, con esta persona que fue atropellada aquí en Dolores Hidalgo el día de ayer y que le fue amputada su pierna al momento del impacto.
No solamente, Padre, a ella y a su familia, a este joven, este muchacho que la atropelló también, Señor, ten compasión de él. Ayúdanos, Padre, te necesitan en estos momentos. Y así como ellos, Padre, todos nosotros en el día a día, en el trabajo, en la familia, en los matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros seres amados, en nuestros trabajos, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos. Padre, suplicamos por este estudio de tu palabra que tendremos en este momento. Que tú, Padre, toques nuestras vidas, nuestras mentes y transformes, Señor, nuestros corazones y que se vea reflejado en nuestro diario vivir. Rogamos por nuestros negocios y, sobre todo, Padre, por nuestros ministerios. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos, hermana Claudia, hermana María Elena, hermano José Francisco Mesa. Bienvenidos. Dios los bendiga. Un canto más, hermanos. Canto número 1. Antes de dar inicio al estudio de la palabra de Dios, el día de hoy, la grandeza de la gran comisión. Tal vez, hermana Claudia y hermanos todos, ustedes quieran compartir esta lección con la iglesia. Su servidor este domingo estuvo exponiendo esta misma lección a la iglesia local aquí en Dolores Hidalgo por la mañana y a la iglesia de Cristo en Montelongo por la tarde. Usted sin duda quiere conocer cuál es la grandeza de la gran comisión. Así que primeramente, canto número 1, hermana Olivia, Alfredo Alejo. Canto número 1, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Saludos, hermana. Dios la bendiga, hermana Olivia. Hermano José Francisco, Dios le bendiga. Víctor Manuel, bienvenido. Vamos, hermanos, a pasar a la lección. Omitiré los saludos a la hora de la lección hasta el momento en que concluyamos la lección de hoy. Continuaremos con los saludos y con las peticiones, si es que las hubiera. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Espero que tenga su Biblia a su mano y anhelo que además de su Biblia tenga usted por ahí un lápiz o una pluma y una libreta para tomar buenas notas. Usted no quiere perder detalle de lo que la palabra de Dios dice. Quiero pensar que cada vez que usted escucha mensaje de amor para salvación, lo hace con la actitud correcta. Usted recuerda lo que está escrito allá en Juan 5:39. Escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Quiero pensar que usted viene y nos escucha y tiene su Biblia y va a la Biblia, no solamente para confirmar que lo que este servidor está diciendo
es conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, sino que usted entiende que el destino eterno de su alma y de los que le van a escuchar en un futuro depende de que usted esté escuchando, esté estudiando con una actitud correcta. No basta con solamente estudiar la verdad. Tiene uno que hacerlo de corazón, como que de ello depende la salvación eterna de nuestras almas. Y no nada más para no estar viendo la televisión, no nada más para entretenerse escuchando algo, sino porque de verdad entiende que la palabra de Dios es predicada en su pureza y sencillez tal cual es. Mire, en Mateo capítulo 28, en los versículos del 18 al 20, la palabra de Dios dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos nosotros, hermanos, lo que conocemos como la Gran Comisión. Usted sabe que poco después de que Jesús comenzara su ministerio público, envió a sus 12 apóstoles en una comisión limitada. Mateo capítulo 10, por ejemplo, los versículos del 5 al 7, si usted me acompaña allí en su Biblia, por favor léalo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En el texto para hermanos, en Lucas capítulo 6, me llama mucho la atención lo que dice Lucas. Lucas 6:12 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, que también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, en el pasaje paralelo también en Marcos 3, la palabra de Dios dice así. Esta es la comisión limitada, cuando Jesús envió a los 12. Usted recuerda, Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los envió, hermanos, los escogió para que fueran predicadores de su palabra. Iban a predicar el evangelio del reino. Iban a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Más tarde, hermanos, en Lucas capítulo 10 y versículo 2, usted sabe que Jesús amplió esta comisión limitada para incluir a otros 70. Primero 12. Luego amplió la invitación para enviar a 70 a predicar el mensaje de salvación, a hablar acerca del reino de Dios. Sin embargo, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, y justo antes de su ascensión, 40 días después de su resurrección, 10 días antes del primer Pentecostés, después de la muerte de Jesús, dio a sus discípulos lo que se ha llamado la Gran Comisión, la cual, a diferencia de Mateo 10 y Lucas 10, es ilimitada, es universal y es interminable, es decir, hasta el fin del mundo. Otra vez, Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tome nota que la palabra todos domina y une a la gran comisión. Toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas que yo os he enseñado, todos los días, hasta el fin del mundo. Usted sabe, 2 de Pedro 3, del 8 al 10, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nadie debiera tener por tardanza a su segunda venida. Si no ha venido aún, es simple y sencillamente porque Él no quiere que ninguno perezca. Él espera que nosotros vayamos al arrepentimiento. Sin embargo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hoy podría ser ese día, hoy 23 de abril del 2019. La venida del Hijo del Hombre será un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar los ojos? La venida del Señor es inminente en cualquier momento. De hecho, para muchos lo es en cierto sentido, pues mueren. Yo quiero que piense por un momento en sus padres, en sus hermanos, en sus hijos, toda su familia. Piense por un momento en sus compañeros de trabajo, de escuela. Piense por un momento en sus amigos, aún en sus enemigos. Un día ellos van a morir. Tal vez antes que usted. Tal vez usted muera primero. O tal vez Cristo Jesús venga antes. Hoy, ahora, pudiera ser la última oportunidad y la única oportunidad que usted tenga de predicarle a alguno de ellos o a todos ellos, si es que usted muere o Cristo viniera. Aunque no muriera, muchas de estas personas pudieran quedar incapacitadas permanentemente para escuchar, para oír las buenas nuevas de salvación. Quizás usted pudiera quedar incapacitado para comunicar nunca más a nadie, ni la palabra de Dios, ni ningún otro mensaje. Y por ello debiera usted ver la urgencia de predicar. Por eso el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros pues como colaboradores suyos, dice Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ni siquiera dice hoy, sino ahora, en este preciso momento. Despierte, abra los ojos. Cristo puede venir en cualquier instante. Aquella persona pudiera morir antes de que usted se decida a predicarle las buenas nuevas de salvación. Usted mismo pudiera morir antes de cumplir con la gran comisión. De acuerdo con el relato paralelo de Marcos, de la gran comisión Cristo mandó: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. En las palabras de Ivan Stewart, ve o id significa ve conmigo. Sí, así es. Ve conmigo, puesto que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que tal vez usted se siente más confiado si alguien le acompaña, su esposa o algún hermano o alguna hermana de la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Ir no significa que usted va a ir solo. La promesa es, vamos juntos. Vayamos juntos. Hagámoslo en equipo. No vas a estar solo. Ven conmigo. Dado que la gran comisión debió continuar hasta el fin del mundo, debe pues seguir siendo llevada a cabo por su iglesia en la actualidad. Ahora, 23 de abril del 2019. La grandeza, hermanos, de la gran comisión se resume en tres verdades que encontramos en Mateo 28, 18 al 20.
La grandeza de la gran comisión consiste, número uno, en entender que es Cristo quien tiene toda la autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad significa el poder total o el derecho a gobernar de uno cuya voluntad y órdenes deben ser obedecidas. Repito, para los que tienen la buena costumbre de tomar notas, toda autoridad significa el poder total o el derecho a gobernar de uno cuya voluntad y órdenes deben ser obedecidas. El profeta Daniel predijo que al futuro Mesías se le daría este tipo de dominio. En Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14, es impresionante esta profecía en relación a Jesús. Quiero que por favor usted me acompañe. Daniel capítulo 7, para que quede bien claro en nuestra mente, para que quede bien claro en nuestro corazón, quién tiene todo el dominio, quién tiene toda autoridad sobre mí. Fíjese lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, qué impresionante. En el 2007, 2008, estudié por primera vez el libro de Daniel, completito, de principio a fin, ya no un párrafo, ya no un capítulo, ya no para una lección, todo el libro de Daniel. Y quedé impresionado, hermanos, la escena, la visión. ¿Recuerda usted Hechos 1, 9 en delante? El Señor Jesús fue subido al cielo y los apóstoles miraban cómo subía al cielo hasta que una nube le ocultó de sus ojos. Y es en esa escena, 600 años antes, cuando a Daniel se le permite desde el cielo, desde el trono de Dios, ver lo que los apóstoles ya no pudieron ver. Los apóstoles y los testigos de la resurrección de Cristo vieron cómo Jesús, después de resucitar de los muertos, habiendo muerto por nuestros pecados en la cruz, habiéndonos dado eterna redención, subió a los cielos hasta que una nube le ocultó. Pero 600 años antes, del 606 al 546 aproximadamente, que está profetizando Daniel, a Daniel se le concede ver cómo es que viene el Hijo del Hombre en las nubes hasta el anciano de días y se le acerca a su silla para que se siente al lado del anciano de días. ¿Usted sabe quién es ese anciano de días? Es Dios el Padre. Disculpen, hermanos. Ustedes disculpen. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes, fíjese bien, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y, fíjese qué impresionante, la conjunción. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. Jesús reclamó por sí mismo o para sí mismo el cumplimiento de esta autoridad profetizada en Daniel 7, 13 al 14. Algo trascendente. El Hijo del Hombre venía a ser omnipotente. En la visión de Daniel le fue dado, fíjese bien, dominio, gloria y reino en todos los pueblos, naciones y lenguas, para que seamos sus súbditos, para que seamos sus más fieles servidores. Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Como el anciano de días, Dios el Padre delegó y me dio la plenitud de su autoridad sobre su Hijo para ser soberano sobre su reino espiritual y gobernante del universo. La autoridad de Cristo, hermanos, no solamente fue profetizada por Daniel, fue también enfatizada a lo largo de su ministerio terrenal. Mire, por favor, acompáñeme a leer en la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, en los versículos 27 y 28. ¿Usted recuerda el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, Jesús empieza con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 7, Jesús concluye con la exhortación hacia los falsos maestros, con entrar por la puerta estrecha, con los dos cimientos. Y cuando concluye, dice la palabra de Dios, Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, la autoridad de Cristo fue profetizada, sí, pero también fue enfatizada durante su ministerio terrenal. La gente, las multitudes se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Miren, Juan el Bautista, hermanos, dijo algo verdaderamente impresionante con respecto a Jesús. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3. ¿Recuerda usted lo que dijo Jesús de Juan? Que ningún profeta era como Juan. ¿Se acuerdan? Era grande en el reino de los cielos. En Juan capítulo 3, versículo 30, Juan dijo de Jesús, es necesario, voy a leer desde el versículo 29, hermanos, por la figura de lenguaje que está utilizando aquí Juan, el sumergidor, el símil que utiliza aquí. Fíjense lo que dice en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. En el contexto, versículo 28, el Cristo es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo desaparezca. O sí, la versión Reina Valera dice que yo mengüe. Por eso quise leer desde el versículo 29. He oído de hermanos que son un poquito más estudiosos que yo, más disciplinados y con más tiempo para el estudio, que cuando se hacían las bodas, hermanos, usted recuerda que el novio venía y las doncellas venían, las vírgenes venían acompañando al esposo, pero el amigo del esposo estaba esperándolo junto con la esposa hasta que venía el esposo. Usted recuerda las parábolas de las vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Cuando el esposo llega, la puerta se cierra. Menciona que las insensatas, cuando llegaron, la puerta ya estaba cerrada y ya no se abrió. Bueno, lo que la parábola de las vírgenes no menciona es que el amigo del esposo
El que esperaba al esposo y se escuchaba, se alegraba cuando llegaba su voz. ¿Saben qué hacía, hermanos? Eso me impresionó a mí. Y no me cabe todavía en la cabeza por qué hacían esto, pero es su cultura y así es. O fue su cultura y así era. Cuando el esposo llegaba, el amigo salía para cerrar la puerta y perderse en la oscuridad. Por eso Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el esposo, soy el amigo del esposo y me alegro grandemente de que el esposo finalmente, de que el Cristo finalmente haya llegado. Es necesario que yo me pierda en la oscuridad. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, que yo desaparezca. Hermanos, dice el versículo 31, por si esto fuera poco, hablando de la autoridad de Cristo, por encima del más grande profeta del Antiguo Testamento, que es Juan. El que de arriba viene es sobre todos. Juan, hermanos, está diciendo de Jesús que Él viene de arriba y está sobre todos. Hermanos, quisiera detenerme más en este punto, pero estoy viendo que el tiempo es mi enemigo en esta ocasión. Así que avancemos, por favor. Al preparar el camino para el Señor, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre, fíjese bien, por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, fíjese bien, es sobre, por encima de todos. La autoridad de Cristo, hermanos, no solamente fue profetizada, no solamente fue enfatizada por Juan el Bautista y durante su ministerio terrenal de Jesús. La autoridad de Cristo, hermanos, se enfatizó también en todos los milagros que realizó. Fíjese, Jesús está por encima de la naturaleza. Marcos capítulo 4. Señor, sálvanos que perecemos. El Señor dijo al mar, calla, enmudece, y enseguida se hizo grande bonanza. Jesús, con ese milagro, demostró que tiene autoridad sobre, por encima de la naturaleza. Bien lo ha hecho todo. Ha hecho a los sordos oír, a los mudos hablar, a los ciegos ver. Ha sanado a los mancos y también a los cojos, a los que no tenían mano, a los que no tenían pie. Él estaba por encima de la discapacidad. Jesús está por encima de la discapacidad. ¿Cuántos enfermos vinieron a Jesús? Una mujer. Desde hacía 12 años padeciendo de flujo de sangre, Marcos capítulo 5. Y había gastado todo cuanto tenían los médicos y no sanaba, antes le iba peor. Y tocó el manto de Jesús. Y al instante ella sintió cómo es que su flujo sanó. Al instante. Es verdaderamente impresionante. Este es Jesús. Este es Dios, quien tiene todo poder y toda autoridad sobre la naturaleza, sobre la discapacidad, sobre la enfermedad. Ahí mismo en Marcos capítulo 5, poder y autoridad sobre la muerte. Aquel hombre, mientras contemplaba cómo es que aquella mujer había sido sanada y la fe en Jesús, al mismo tiempo la agonía y la desesperación porque su hija se estaba muriendo. Tenía 12 años y estaba muriendo su pequeña. Y comienza a ver cómo es que Jesús tiene poder para sanar. Cómo es que Él está por encima de la enfermedad y entre la desesperación de que está ahí detenido, una luz de esperanza. Cuando escucha la voz de sus empleados decir, no molestes más al maestro. Tu hija ha
muerto. No temas, dice Jesús, sino cree solamente. Fueron, todos estaban fuera, solamente el padre y la madre de la niña con Pedro y algún otro discípulo entraron y Jesús dijo, no está muerta, sino que está viva. Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Asombrados, maravillados del poder de Jesús, denle algo de comer. ¿Se acuerdan ustedes Juan capítulo 11? Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Esas palabras tan maravillosas en Juan capítulo 11. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Hacer rodar la piedra, Señor, Gede ya tiene 4 días. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, tiempo pasado, estaba muerto, salió atado las manos y la cabeza con vendas. Jesús tiene toda autoridad. Así fue predicho. Así fue anunciado. Así se demostró en su ministerio terrenal. Sus milagros lo confirman. Tiene autoridad sobre la naturaleza. Tiene autoridad sobre la discapacidad. Tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Este es el Jesús en el cual usted y yo creemos. Este es el Jesús de la Biblia que tiene autoridad sobre la muerte. Ahí mismo en Marcos capítulo 5, un poco antes de la muerte de la niña, un poco antes de sanar a aquella mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, poco después de Marcos capítulo 4, cuando cae la tempestad en el mar, ¿se acuerda usted? 2 endemoniados vienen a Jesús con una legión dentro. Les ataban con cadenas y con grillos y él los desmenuzaba. Nadie podía sujetarle, mucho menos dominarle. Se cortaba con piedras. ¿Y qué sucede? Jesús echó fuera esa legión que traían aquellos endemoniados. Y después aquellos hombres estaban sentados en su juicio cabal, queriendo seguir a Jesús, y Jesús les dijo, quédese en Gadara y anuncia a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. Autoridad sobre los demonios. Autoridad para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9:6. Versículo 8, en respuesta, las multitudes glorificaban a Dios de que había dado tal potestad a los hombres. Por eso, el confesar los pecados y pedirle al sacerdote que le absuelva de sus pecados es sacrilegio, es idolatría. Porque si usted le besa la mano, usted está adorando a ese hombre. Y si usted le pide a ese hombre que le perdone sus pecados, le está reconociendo como su Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús es el único hombre que es Dios y el único Dios que es hombre. Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:14. Aquel verbo, el creador del universo, el que estaba con Dios y que es Dios, se hizo carne. Mateo capítulo 11, versículo 27, Jesús dijo, todas las cosas, fíjese bien, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Cualquier cosa que usted posea no es suya,
no le pertenece. Recuerdo a mi abuelo que él decía, agarraba un billete cualquiera que fuera, 500, 200, 100 pesos, o una moneda de 10 pesos, 5 pesos, 50 centavos. Ya tiene mucho dinero, don Francisco, le decía. Tenía una tortillería y pues a veces juntaba todo en una bolsa y no pasaba por ahí el mirón y ya tiene mucho dinero, don Francisco. El dinero no es de nadie, Señor, no es mío, no me pertenece. Ahorita llega el del gas y hay que pagar el gas, hay que surtir gas. Ahorita llega el maíz y hay que pagarle al maíz, al campesino, al que siembra. Ahorita llegan los obreros y hay que pagarle a los obreros. Hay que llevar la camioneta al mecánico y hay que echarle gasolina. Nada es nuestro, solamente pasa por nuestras manos por un poco de tiempo. Oh, sí. Pero en el caso de Jesús no es así. En el caso de Jesús, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. En Colosenses capítulo 1, usted recordará, versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias a Jesús, Juan 1:3, sin Él nada de lo que existe fue hecho. Nada existiera. Todo existe gracias a Él, pero también es todo para Él. Así que si usted tiene un lugar al cual llamar hogar, ya sea que tenga las escrituras a su nombre, o que esté alquilada, que esté pagando renta, o que le hayan prestado, es del Señor y es para el Señor. Así que si usted tiene un vehículo, ya sea que la empresa se lo permitan para su uso, ya sea que lo tenga, que lo esté pagando, o que ya esté a su nombre y que sea suyo, es del Señor. Y es para el Señor. Y es solamente un Señor, un dueño absoluto de todo lo que existe. Por Él existimos y seguimos existiendo. Filipenses 3, 20 al 21, Hebreos 1, 2 y 3. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas son de Él. Todo fue creado por Él. Todo es para Él. Él es el Señor de todo. Así de vivos como de muertos. Así en el cielo como en la tierra. Y aún hasta en el infierno. Hay solamente un Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Después de que Jesús fue humillado de una muerte desnudo en la cruz, después de haber sido martirizado de la forma en que fue martirizado, el Padre reivindicó plenamente a su Hijo, exaltándolo y darle total investidura de autoridad, ampliando su autoridad hasta ser universal, haciéndole el solo soberano, dándole el señorío terrenal sobre lo celestial. Mire, vamos a Filipenses 2:5. Versículos del 5 al 11. ¿Se acuerda usted lo que dice? Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, al grado máximo. Ya no se le puede exaltar más. Y le dio un nombre, es decir, una autoridad, que es sobre todo nombre, es decir, sobre cualquier autoridad. Para que en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles y arcángeles, y en la tierra, usted y yo, y debajo de la tierra los que ya han muerto, incluso hasta los demonios.
Por esto Pablo pidió en oración para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de la iglesia en Éfeso y comprendieran esta autoridad que tiene Jesús. Y ruego a Dios que usted entienda cuánta autoridad tiene Jesús sobre usted, sobre mí, sobre todos. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis plenamente, dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Número 3. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole, dice aquí, a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, lo que a Daniel se le reveló en visión, yo estoy orando para que ustedes lo puedan comprender, para que ustedes lo puedan entender, que sepan cuál es esa fuerza con la cual Jesús resucitó de entre los muertos y cuánta autoridad tiene cuando se sentó a la diestra del Padre en los cielos, siendo puesto, dice ahí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, siglo primero, sino también en el venidero, es decir, dominio eterno que nunca pasará y un reino que no será jamás destruido ni dejado a otro pueblo. Y fíjense bien, la conjunción otra vez, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, es decir, por gobernante, por señor, por amo, por dueño, por rey, por señor, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por esto también en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, después de mencionar que Cristo es la imagen de Dios invisible, quien dio principio a la creación, quien creó todo por Él y para Él. Después de decir que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y que hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino, dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Ahí en el Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice aquí, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, para que siempre y por encima de quien sea, ocupe siempre, permanentemente, el primer lugar sobre cualquiera, en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío. La grandeza de la comisión consta de 3 verdades. Número 1, la autoridad de Cristo. Si usted quiere saber los otros 2 puntos en los que consiste la grandeza de la gran comisión, no se lo pierdan. Próximo martes, a la misma hora, por el mismo canal. Mensaje de amor para salvación, 3 de la tarde, hora centro de nuestro grandioso país, México. Dios les bendiga, hermana Claudia, hermana Zuli López, Julián Sauceda, Gerson Dotel, todos los que se sumaron, hermana Josefina, Autilio, Víctor, Petra, Raúl, Estela, Linda Pedraza, Belia Hernández, Francis Laguna, gracias por su compañía. Gracias por estar al lado de este servidor, estudiando y aprendiendo juntos con respecto a la grandeza de la Gran Comisión. La grandeza de la Gran Comisión consta de 3 verdades. Número 1, la autoridad de Cristo. Número 2 y número 3, próximo martes a las 3. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre omnipotente, te damos la honra y la gloria porque tú eres Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias por la dádiva de tu Hijo Jesús, quien tiene toda autoridad sobre nosotros. Queremos, Señor, suplicarte que nos ayudes a recordar esta gran comisión que nos ha sido dada y a recordar siempre que es Cristo quien tiene toda autoridad y con esa autoridad nos ha dado el mandamiento de ir
a hacer discípulos, a bautizarlos y enseñarles todo lo que tú has mandado y la promesa, Señor, que tu Hijo no nos dejará ir solos, sino que estará con nosotros todos los días hasta que tú le envíes otra vez a juzgarnos, a vivos y a muertos. Padre, ayúdanos a vivir en santidad, ya que sin santidad no te veremos. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, quienes predicamos tu verdad, bendice el mensaje de amor para salvación y las redes sociales, por medio de los cuales tu palabra es difundida a toda parte del mundo en diferentes idiomas y dialectos. Padre, suplicamos tu ayuda cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saludos en sus congregaciones, en sus familias. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga grandemente. Saludos hasta Guadalupe, Nuevo León, hermano Julián Sauceda. Hermana Olivia también, gracias. Dios la bendiga grandemente. Fidelina Canché también, Dios le bendiga. Por favor, hermanos, no dejen de compartir en su página, en su perfil de Facebook y a la mayor cantidad de personas. Porque este mensaje, hermanos, necesita ser llevado a todo el mundo. Que Dios nos bendiga. Aleluya, vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado.